Bueno, yo he venido de amarillo, ya que se supone que dentro del mundo artístico, sobre todo cine, teatro y demás, es como un color de mala suerte, pues me he arriesgado y digo, bueno, pues me pongo mi chaquetita amarilla a juego con tu taza y bueno, pues a ver qué pasa. Y mi boli, es verdad, perfecto. Y no hay nada más amarillo. Y nada, y yo vengo con una historia, una única historia que me parece curiosa y que si te parece bien, pues hago la introducción. Puedes proceder. Estás en el transporte público y justo te toca al lado un niño que llora muchísimo. Y piensas, joder, qué mala suerte, ¿no? Pues podría ser peor. En septiembre de 1985, el periódico británico The Sun publicó una noticia bastante inquietante. Varias casas habían ardido hasta los cimientos, pero en todas ellas había algo que permanecía intacto entre las cenizas. Un cuadro con la imagen de un niño llorando. Esta es la historia de The Crying Boy, o de cómo el miedo y la superstición pueden propagarse muchísimo más rápido que el fuego. Uf. Sí. Mal cambio, ¿eh? Sí, o sea, y es que, claro, como ya me he quedado con lo del niño llorando en el transporte público. Se quedaba ahí. Sí, me he quedado ahí porque suele pasar. Sobre todo cuando el transporte público está lleno y entran ahí con los carritos. Pues bueno. Y esta historia es que he de decir que fue una de las que consideré para el episodio... ¿Cuál era? Uno de los primeros de la temporada... Es que no me acuerdo del título. Bueno, que estuve buscando No sé. esta historia. Creo que era... Misterios. Uh-huh. Ah, vale. Que al final opté por el especial contar... Halloween que Sí, hicimos. eso es. Que al final opté por contar misterios de museo estadounidense. Más allá del misterio de que en Estados Unidos gobierne Donald Trump, que eso es otro gran misterio. Y esta era una de las opciones que planteé, pero ya no me acuerdo mucho. Mejor. Así Porque vengo a que contarla. mejor, sí. Así ya ¿Yo? estoy como un nuevo oyente. Pues yo no la conocía, pero investigando así un poco de qué hablar en este episodio, la descubrí y dije, pues voy a hablar de esto. Me parece curioso. Es verdad que puede entrar bajo varias temáticas, pero bueno, hay una parte de superstición que veremos en la historia. Entonces, bueno, pues quería empezar con una especie de previa, porque creo que hay rostros, ¿no? O imágenes que nunca se olvidan, ¿no? Que por alguna razón, por lo que sea, ya sea de películas o de la vida real, que no olvidas, o de cuadros. Y este rostro, que pondré por aquí, pertenece a The Crying Boy, o como le llamaremos desde ahora, el niño llorón, ¿vale? Por traducirlo al castellano. Como vemos, pues es un retrato de un niño con ojos así muy grandes, oscuros, las mejillas pues sucias, el pelo despeinado y las lágrimas pues cayendo por su rostro. Realmente hay muchísimas representaciones de The Crying Boy, pero esta es como quizá la más conocida. Su expresión es como muy dramática, casi como teatral, ¿no? Además también con esa luz. Y bueno, pues este retrato, por alguna razón, se hizo muy popular en Europa, sobre todo en los años 70 y 80, y especialmente en Reino Unido. Y fue un éxito, un fenómeno decorativo en las casas. A mí personalmente... Yo en mi casa no me gustaría tener y no me uno lo de estos, pondría. no. Pero bueno, hay que entender que son modas de la época y ya está. Pensaba que ibas a decir que hay que entender que son británicos. No. A ver, para una vez que hablamos de británicos y no de franceses, pues bueno, yo qué sé. Bueno, hay que entender las modas de otras épocas y ya está. Si hay algún británico, británica, francés o francesa que nos escuche, un saludito. Bueno, la historia del cuadro en realidad es como una mezcla de tragedia, misterio, imagino que por eso también lo pensaste para hablar en ese episodio, Sí. Y sobre todo una coincidencia muy inquietante. Y es que muchas casas, como digo, sobre todo en Reino Unido, porque tienen moqueta en el suelo, quiero decir. Pues bueno, tenían colgada esta reproducción en sus casas y muchas de estas casas que tenían esta reproducción colgada en sus paredes se quemaban las casas, ¿vale? Bueno. Por lo que fuese. Lo más inquietante es que esas casas no sobrevivían a los incendios, quedaban absolutamente destrozadas, pero el retrato siempre quedaba intacto, ¿vale? Como he dicho en la introducción. Entonces la escena era siempre un poco la misma. Los bomberos llegaban a la casa en llamas, las paredes estaban derrumbadas, los muebles calcinados y ahí entre las cenizas, pues de repente este retrato del niño llorón intacto, perfecto, sobrevivía. Es por eso que en algunos hogares esta imagen se convirtió en una especie de amuleto, por un lado, porque era como algo que sobrevive, entonces puede ser una especie de amuleto, buena suerte, pero en muchas otras casas lo vieron
como un presagio, como que, bueno, sobrevive, pero es que si tienes esto en casa, tu casa se va a quemar. Entonces, bueno, empezó ya como a calentarse un poco el ambiente y a tener dudas. Pero bueno, antes de ver cómo avanza esta historia, me parece interesante quién pintó esto, ¿no? ¿De dónde salió este retrato del niño llorón? ¿Quién pintó al niño maldito? Al puto niño. Bueno, el cuadro se atribuía a Giovanni Bragolin, cuyo nombre original era Bruno Amadio, se le conoce un poco por los dos nombres, y era un pintor italiano que produjo una serie completa de muchos retratos de niños llorando o niños en desgracia. Esto me recuerda mucho a la historia de Margaret King. Tal cual, estaba pensando en ello, sí. Que al final era un poco la misma línea, ¿no? Ella con un estilo quizá un poco más particular, pero bueno, esa misma línea, y que también gustaban mucho, y la gente los coleccionaba, sobre todo los famosos, pues bueno, para gustos colores. Sí. Como en el episodio 2. Eso es, de esta temporada. Entonces, bueno, estas imágenes se vendieron masivamente y sobre todo lo que se vendía eran reproducciones. Entonces las reproducciones eran muy baratas, mucha gente podía acceder y no es un retrato de museo, ¿no? Para estar colgada en un museo, sino que pues eso se convirtió en una especie de retrato que servía para decorar hogares, pues sobre todo además pues de clase obrera y de gente que igual no se podía permitir un cuadro mucho más caro, pero sí una reproducción. Así que el cuadro estaba por todas partes. La historia más repetida, aunque no está confirmada ni comprobada, dice que Amadio, el artista, pintó a este niño tras conocerlo en un orfanato. ¿Vale? Todo esto es supuestamente, según la historia, según la leyenda, allegedly, que se dice en inglés, para que no haya problemas. Parece ser que el niño se llamaba Don Bonillo y según la leyenda se le conocía como el niño que causaba incendios. ¿Vale? O sea, ya el propio niño que aparece retratado se supone que ya estaba como un niño maldito. Pobrecito. Totalmente. Míralo, por eso llora, claro. O sea, nos quejamos de las etiquetas, pero imagínate ser niño, no, el niño que genera incendios. Hay como Harry Potter, ¿no? ¿Cuál? El que siempre provocaba como explosiones o... Ah, es verdad. No me acuerdo cómo sí, se llamaba. El que no era Neville, el otro, sí. Sí, pues un poco eso, ¿vale? Entonces, bueno, hay algunos relatos, de hecho, que dicen que sus padres murieron en un incendio. Quizá provocado por él y por eso era huérfano. Qué horror. Bueno. También que solo su presencia generaba miedo incluso en las personas que estaban encargadas de cuidarle en el orfanato, que parece que eran unos religiosos. Y que igual hasta le verían todo, pues como Satán o algo así, sí. Bueno, pues supuestamente también el niño murió en una explosión de coche a los 19 años y la teoría, por lo tanto, que sigue a toda esta supuesta historia es que el espíritu del niño, acá está el espíritu, pues seguía en el retrato, ¿no? Que le hizo Amadio. Esto es un poco como la teoría, pero como todo mito o leyenda no sabemos dónde está el límite o dónde está la línea que separa la realidad de la ficción. Este niño existió, realmente se llamaba así, le pasó eso, pues bueno. No hay registros de que Don Bonillo existiera como tal. Es que el nombre también... Es que es increíble. Porque entiendo que es del siglo XX. O sea, en teoría... Sí. Si muere con 19 en un accidente de coche coche el artista, tal... sí. Vale. Uh-huh. Y bueno, parece ser que no hay registros de que él existiera, pero lo que sí que se sabe y lo que sí que es cierto es que los cuadros de los niños llorando se popularizaron muchísimo en Europa y bueno, fueron un éxito en ventas, sobre todo en Reino Unido, ¿vale? Y de hecho hay una serie de muchísimos cuadros que hizo él. O sea, en Europa en general. O sea, Europa, en particular en Reino Unido. Vale. Es que claro, me meto con pero los... en Reino Unido fue como un boom. Sí. Vale. Por eso digo que no es cosa que seguramente de británicos. En España solo. seguro que hay un cuadro también de estos. Sí, seguramente. Y en Italia y en Francia, por supuesto. Eso es. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver, entendiendo un poco más el contexto y viendo que en realidad es como una especie de mito o leyenda, qué pasó ya con fuentes históricas, ¿vale? Vamos a la noticia que he mencionado en la introducción. El 4 de septiembre de 1985, el periódico británico The Sun, que es un periódico sensacionalista, ¿vale?, publicó una noticia titulada Blazing Curse of the Crying Boy, la maldición ardiente del niño llorón. ¿Vale? Ya con este título, de hecho pondré por aquí un poco la noticia, ¿vale? Con el titular. Perdón, que hablamos de los clickbaits como si se hubiesen inventado hace 10 años. ¿Esto es en el 85? Sí. Uh-huh. Es que luego se nos culpa en general a los jóvenes, es que hacéis unos clickbaits, no sé qué, en el 85. Igual pongo eso de título en YouTube, ya veré. La maldición ardiente del niño llorón.
Ah, pues igual, sí, sí. Bueno, bajo este titular tan, pues eso, ¿no? Llamativo, estaba, aparte de la imagen del niño llorón, la triste historia de una familia completamente destrozada del sur de Yorkshire, cuya casa de 27 años había sido destruida por un misterioso incendio. También había información sobre un bombero que afirmaba que con frecuencia se encontraban copias intactas de la pintura del niño llorón entre las ruinas de las casas incendiadas, ¿no? Y ahí es un poco cuando saltan un poco las alarmas. A partir de ahí, las coincidencias se multiplicaron y la gente que empezó a leer esta noticia empezó a decir, pues a mí también me pasó, demás, como que se extendió mucho más. Y el diario británico comenzó a escribir cientos de testimonios de lectores afirmando que después de colgar la pintura en sus casas habían sufrido precisamente pues, bueno, incendios inexplicables. ¿Vale? Pondré por aquí algunos titulares. Pues el niño llorón, la maldición del niño llorón vuelve a golpear, ¿no? A aparecer. Pues bueno, siguiendo un poco con esta línea, con las imágenes de las familias completamente destrozadas, enseñando el cuadro intacto. Bueno. O sea, es que me parece increíble, sobre todo, el hecho de cómo el arte se saca en primera plana, porque sobre todo está maldito y es malo, ¿no? Y es como, y en la foto esta que acabas de poner, es como el cuadro, que es lo primero que ves, y luego ves a la familia deprimida, porque lógicamente se les ha quemado la casa, pero el cuadro es lo primero que ves. Es como también cómo se utiliza el arte en estas cosas para... Sí, como que muchas veces las noticias de arte o son negativas o son polémicas, ¿no? No hay como... Aquí me falta no un plátano y ya lugar. está. Un plátano con cinta, excelente. Bueno, pues empezaron a publicar todo este tipo de cuestiones. Las llamas, como he dicho, pues se llevaban todo, destruían completamente la casa, excepto la imagen. Y parece ser que no importaba si estaba mal colgada, mal puesta o incluso tirada en el suelo, el retrato del niño siempre aparecía intacto. Bueno. ¿Era el mismo niño? Eran diferentes retratos, como hay diferentes retratos, pero se supone que sí, del mismo artista, reproducciones del mismo artista. A finales de noviembre, apenas unos meses después de esa primera noticia de The Sun, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida que las personas ya, por miedo seguramente, por superstición, empezaron a quemar las reproducciones que tenían en su casa por voluntad propia. Y algunos hacían hasta rituales, otros las enterraban para que nunca pudieran sacarlas, otros las regalaban, lo cual me parece también... Muy pues buena bueno. gente. Es como, mira, toma, regalo de bodas. Sí, este cuadro que es tan famoso. Bueno, pues muchos de ellos afirmaron además que después de hacer todo eso, ¿no? De destruir o de que desapareciera la obra, su suerte cambia mejor, ¿vale? Bueno. Sí, lo de la suerte también es otro melón. Pero, ojo, porque fue tal la histeria colectiva que había en torno a esta historia y la superstición se hizo como tan famosa que The Sun organizó también hogueras masivas de las pinturas enviadas por los lectores. ¿Vale? Tengo por aquí también una imagen. Llama... No perdió comba, ¿eh? El Sun dijo, aquí he visto un filón... Entonces como que juntaban todas las reproducciones, hacían estas quemas masivas, bueno, todo como muy loco, casi como si fuera una especie de exorcismo también. Y bueno, y el miedo de algún modo se convirtió en un espectáculo, si no lo había sido ya desde el principio. Sí, o sea, yo es que estoy viendo aquí la posición de la mujer, por ejemplo, es como... Sí. Ya está, todo solucionado. Sí, ya está, increíble. Se acabó la maldición. Bueno. Ahí sí que se quemaban. O sea, cuando las quemaban intencionalmente... Vale, perdón. Totalmente. Eso es lo que pensé, ¿eh? No hay nada como... Vale. A nadie le pareció extraño. Pero bueno, se supone que al menos queriendo sí que se quemaban. Por supuesto, después de contar esta historia, no existe ninguna evidencia de que el retrato cause incendios, ¿vale? Algunos investigadores o incluso los propios bomberos han planteado hipótesis un poco más racionales o más lógicas, que eso siempre nos gusta que aparezca. Parece ser que las reproducciones estaban impresas en láminas barnizadas con una capa protectora ignífuga, por lo que el material era pues, más resistente al fuego que quizá otros elementos domésticos que podía haber en las casas. ¿Vale? Quizá también por su ubicación en las paredes, ¿no? Pues quizá en las zonas más altas de la casa, se salvaban del daño directo de las llamas. Eso podía ser otra opción. Y luego que si estaban en esas ubicaciones también, el flujo del aire caliente hacía que a menudo cayera en el suelo boca abajo y de esa manera pues quedaban parcialmente protegidos de las llamas directas, ¿no? Sobre la imagen del niño como tal. Así que puede ser que no fuera una maldición, o puede que sí, yo qué sé.
Pero el sensacionalismo de igual forma había ganado. O que quizá la gente también necesitaba algo o a alguien a quien culpar de las desgracias o de, pues no sé, de algo que se hubiesen equivocado, de dejar el fuego encendido, de cualquier cosa. Que bueno, es verdad que de ahí surgen muchas maldiciones, ¿no? O muchas supersticiones de no tengo explicación, tampoco asumo de algún modo por lo que sea, será algo inexplicable. Ya está. No sé tú qué piensas. No, sí, es que estoy pensando en tantos ejemplos de la actualidad que hay pensamientos así. Es como pues el terraplanismo, ¿no? Bueno, eso ya hablamos de negacionismo, pero Bueno, sí. pero me refiero, o los antivacunas, es como, a ver. Hay evidencia científica, otra cosa es que no te lo creas, pero hay evidencia científica, es como esto. O sea, es que las 3 razones que me has dado son totalmente coherentes. Entonces, son evidencias evidentes. Pero que un niño que causaba incendios y que murió en un accidente de coche, ¿eso no te lo crees? Es que, claro, luego también entra... Que se llamaba Don Bonillo. Don Bonillo el malillo. Eso también puede ser titular. Claro, es que luego se entra todo el sensacionalismo de los medios de comunicación y todo lo demás, pues ya, bueno. Hombre, es una historia creada por los medios, totalmente. Sí. Bueno. Yo, igual que en mi historia he reforzado por favor, que alguien piense en los zurdos de vez en cuando, yo en tu historia, si se me permite, voy a hacer un hincapié a tengamos pensamiento crítico. Sí, y hay que confiar en la ciencia. Sí, y sobre todo el pensamiento crítico, sí. Lo más importante. Sí. Bueno, ¿qué influencia tuvo todo esto, no? Pues, por ejemplo, Steve Punt, que es escritor y comediante británico, investigó la maldición en un episodio de Punt PI, imagino que se dirá así, que era una serie de la BBC Radio 4 que investiga misterios en Gran Bretaña. Y en un episodio lo dedicó a esto. Esto se emitió el 9 de octubre de 2010 y la conclusión a la que llegó el programa tras realizar pruebas en el Building Research Establishment, es decir, cosas como fiables, eso es el bar, es que las impresiones fueron tratadas con un barniz que contiene retardante de fuego y que la cuerda que sujeta la pintura a la pared sería la primera parte en deteriorarse, lo que provocaría que la pintura cayera boca abajo en el suelo y no sufriera daños por el fuego. Una de las razones que hemos visto antes y que yo me creo. Si hay un Building Research Establishment detrás. Sí. Bueno, aparte de Steve Punt, también está David Clark, que es un periodista de investigación, que dice que las historias que nombraban al niño como Don Bonillo o Diablo, que era otra forma. O sea, también te digo, si le llamas Bonillo, quiero decir, Diablo, yo igual te compro más Diablo que Bonillo, pero bueno. Bueno, pues que estas historias, como la supuesta historia que te he contado antes del niño, no surgieron hasta el año 2000 y que fue en un libro de Tom Slemen donde relacionan al niño con varios incendios, incluido el del estudio del pintor. ¿Vale? Entonces, bueno, sin embargo dice que no hay absolutamente ninguna verdad en nada de eso. Y ya está. Como curiosidad, si a alguien le interesa el tema, si buscas Crying Boy, libro, hay varios libros con portadas horripilantes sobre esta historia, ¿no? Que hablan un poco de la maldición del niño per se y cómo esa maldición se traspasó a las reproducciones de los cuadros. Bueno, por si a alguien le interesa. Yo solo viendo las portadas, yo sí que soy un poco del equipo de que hay que juzgar un libro por su portada, porque para eso existen los diseñadores y bueno, entonces bueno. Claro, o sea, entiendo que en la actualidad sí, o sea, yo entiendo que hace años, o sea, hace 200 años, pues bueno, yo qué sé. Pero el buen gusto y la estética. Sí, bueno, pero también, claro, es como pues cuando empezó la imprenta, pues tampoco te vas a complicar ahí. Bueno, yo en este caso los he juzgado por su portada y no los voy a leer. Cada uno que haga lo que quiera. Y luego, por último, el presentador Kyle Pilkington hizo referencia a estos hechos en el show de Ricky Gervais, quien precisamente también este señor consideró la maldición como absurda. Así que bueno, estas han sido un poco como las influencias, sobre todo pues un poco en el ámbito británico también, que tuvo esta historia. La verdad es que todas las revisiones de la historia de Barr, todas negativas, ¿eh? O sea, de todas las revisiones que se han hecho de esta historia con nombres propios, el Barr todo, que no, que es todo... Claro, ¿qué diría de Sun hoy en día? Pues no lo sé. Pues estaría interesante preguntarles. ¿Qué cuántos periódicos vendieron? Ya. Como reflexión, la historia de The Crying Boy ocurrió en 1985, es decir, no hace tanto, apenas 40 años.
A lo que me refiero, que no estamos hablando de épocas como la Edad Media, ¿no? Donde quizá pues podían existir algunas creencias porque faltaban evidencias científicas y eran contextos pues de muchas supersticiones y muchas entendibles porque faltaba una explicación lógica o racional, ¿no? Es decir, que estamos hablando de hace poquito. Y aún así, miles de personas creyeron que un retrato de un niño llorón podría traer la desgracia a sus vidas. Entonces mi reflexión de hoy va en torno a la histeria colectiva que se puede crear con algunas cosas, al poder mediático y la fuerza que ejerce, y a la facilidad con la que se construyen los mitos o lo que llamaríamos ahora fake news. Y sobre todo, pues aún más en el contexto actual que estamos, tan globalizado y con las redes sociales y de transmisión cada vez más rápida, y bueno, y la IA, por supuesto. Y sobre todo, pues bueno, el poder que tienen las imágenes. Era un poco la reflexión así general que me surge de la historia. O sea, una reflexión bastante intensa porque Sí, has metido muchas... que es sí. como, vale, puedo opinar de esto. Pero esto de esto también. Es que va todo muy unido, sí. pero en resumen yo creo que es un poco el poder de las imágenes, quién ejerce ese poder, quién crea estas imágenes, qué hacemos con ellas, bueno. Pensamiento crítico. Es que... Sí, en un contexto, pues eso, de IA y demás, una de las cosas que más tenemos que potenciar yo creo es la creatividad, pero otra importantísima es el pensamiento crítico. Es que si no... Todo esto, y ya no digo que esto sea un bulo, sino creo que fue ya más es una especie de superstición que hoy nos parece hasta un poco graciosa, pero no sé, es muy importante. Sí, o sea, es verdad que esta superstición está muy ligada con una obra de arte y es como muy, pues también muy sensacionalista, ¿no? Tiene que ver todo lo que hay más detrás. anecdotilla, ¿no? Un poco. Sí, pero es verdad que sigue habiendo mucha superstición. Claro, no sé hasta qué punto se lo toman en serio o no, pero pues eso, como he dicho yo, lo de las manías y todo, sigue habiendo mucho de eso. Pero yo creo que ya es pensamiento popular. El tema es hasta qué grado te crees una cosa u otra. O sea, a mí las manías me parecen bien y todos tenemos y forman parte de uno mismo. Otra cosa es creerte todo lo que te cuentan o ser capaz de decir, vale, voy a tomarme mi tiempo para reflexionar y pensar lo que realmente pienso, ¿no? Sí. Bueno. Es que estoy pensando en todos esos casos que pueden estar asociados, por ejemplo, con la religión, de cualquier índole. El pensamiento crítico no sé yo hasta qué punto. Pero bueno, es un melón. Ya nos hemos topado con la iglesia, ya no vamos a... Es verdad, eso fue en otro episodio. Sí. Y para terminar, ya es más una pregunta. Y es que si colgarías, y luego también a quienes nos escuchan, ¿colgarías este cuadro en tu casa? Al revés, igual. Hacia la pared, como mucho, o sea... Yo por cuadro gusto y por bonito... para ver el... Por bonito, desde luego que no. O sea, por gusto personal no lo colgaría. No. Incluso aunque me gustase, me lo pensaría, ¿eh? Sin ser supersticiosa ni nada de eso yo. Ya. Creo. ¿No? Son como estas cosas que dices, de ahí el título del episodio, no soy supersticiosa, pero igual lo pondría al revés, ¿no? Sí, o sea, yo más que por la superstición per se, es que el cuadro me parece horrible para pero verlo todos los días. imagínate que te gusta. Vale. Y sabes que está como esa maldición, ¿no? Supuesta maldición. Yo qué sé. A ver, contrataría un buen seguro. Eso es seguro. Quien tenga miedo a vivir que no nazca, ¿no? Sí, o sea, yo qué sé. Igual sí, pero claro, tampoco... Es que parto de que me parece un cuadro muy feo. Ya. Pero sí, pensemos en cualquier otro cuadro que me guste, que esté maldito. Pues yo qué sé. Que... Hasta que no te pones en la situación realmente... Pues eso, que te lo pensarías dos veces. Que no somos supersticiosos hasta que... Y sí. Un poco, sí. La verdad es que...